Venía manejando de regreso del despacho del notario tocando el cielo con las manos, flotando en una neblina de pura dicha, lista para decirle a mi hijo que mi hermano, quien nunca tuvo hijos propios, me había heredado su rancho entero y una cuenta bancaria con un saldo de millones. Pero al estacionar el coche frente a la casa, escuché las voces de mi hijo Mateo y mi nuera Jimena flotando hacia la calle a través de la ventana abierta y me quedé de piedra. Me horroricé. Un horror absoluto, oscuro y paralizante, porque lo que salía de esa ventana no eran palabras de amor, ni de afecto, ni nada que se pareciera a la familia que yo creía que éramos. Eran puñales. Era veneno puro, destilado gota a gota en cada maldita sílaba. Me quedé ahí, clavada en el pasto de mi propio jardín delantero, con los documentos del notario temblando entre mis manos, mientras mi mundo entero se hacía pedazos en cuestión de segundos. Déjame retroceder apenas unos minutos, porque necesitas entender la ironía tan cruel de este momento. Necesitas entender que yo venía flotando, literalmente levitando sobre una nube de felicidad que no había sentido en décadas. Acababa de salir del despacho del notario a las 4:30 de la tarde, y el sol todavía brillaba con esa luz dorada de octubre que hace que todo parezca sacado de una película. El licenciado, un hombre serio de lentes gruesos y voz monótona, había pronunciado las palabras que jamás, ni en mis sueños más febriles, imaginé escuchar. Doña Leonor, su hermano Arturo le ha dejado todo en su testamento. El rancho de 200 hectáreas, la hacienda principal, las tierras de cultivo y una cuenta bancaria con un saldo de $850,000. $850,000. A mis 68 años, después de una vida entera de romperme el lomo, de sacrificarlo todo, de vivir contando los centavos para llegar al fin de quincena. De pronto, de la nada, la salvación, la libertad financiera, el fin de todas mis angustias. Firmé los papeles con las manos temblorosas, metí todo a empujones en un sobremanila que me abracé al pecho como si fuera el tesoro más grande del universo, y salí de ahí sintiendo que, por primera vez en mi existencia, Dios me estaba sonriendo. Por primera vez, después de tantas pérdidas, de tantas lágrimas, de tanto dolor, algo bueno me estaba pasando. Algo inmenso. Algo que lo cambiaría todo. Manejé los 20 minutos hasta mi casa con una sonrisa boba tatuada en la cara. No podía dejar de imaginar la escena. Llegaría, abriría la puerta, encontraría a Mateo y a Jimena en la sala, y les diría con una calma fingida: tengo algo que contarles. Imaginé sus rostros llenos de curiosidad. Luego, la revelación. Los gritos de júbilo, los abrazos, las lágrimas de felicidad, mi hijo levantándome del suelo como lo hacía cuando era joven, Jimena llorando de la emoción, esa no era a la que siempre traté como si fuera de mi propia sangre. Los tres abrazados, planeando el futuro, soñando juntos. Por fin, después de 3 años de tenerlos viviendo conmigo en mi casita porque andaban mal de dinero, podría ayudarlos de verdad. Comprarles una casa propia. Financiar el negocio de fotografía de Mateo. Pagarle a Jimena ese viaje a Europa del que siempre hablaba. Ser la matriarca que rescata a su familia. El olor a flor de azahar se colaba por la ventana del coche, mezclándose con el aroma a tierra mojada de la última lluvia. Todo parecía perfecto, bendito, como si el universo por fin me estuviera compensando por décadas de sufrimiento. Porque vaya que había sufrido. Dios es testigo de cuánto sufrí. Me quedé viuda a los 30 años con un niño de 4 en los brazos. Mi marido murió en un accidente estúpido, aplastado por un camión que se pasó un alto. De la noche a la mañana me quedé sola, sin ingresos, sin un plan, con un niño que me miraba con esos ojos inmensos sin entender por qué su papá no regresaba a casa. ¿Y sabes qué hice? No me desmoroné. No me di el lujo de quebrarme. Trabajé en 3 lugares al mismo tiempo durante años. Limpiaba casas a las 5 de la mañana, trabajaba de mostrador en una tienda de 8 a 4, y hacía costuras y arreglos de ropa por las noches hasta que los ojos se me cerraban por el cansancio. Dormía 4 horas, si tenía suerte. Mis manos se destruyeron, ásperas como lija, marcadas por las agujas y los químicos de limpieza. Pero a Mateo nunca le faltó un plato de comida. Nunca le faltó nada. Le di educación,
la universidad, oportunidades. Vendí las joyas de mi madre, lo único de valor que tenía, para pagarle su título. Nunca me volví a casar, aunque tuve pretendientes, porque toda mi energía, todo mi amor, todo mi tiempo, se lo di a él. Solo a él. Cuando conoció a Jimena hace 10 años, pensé que mi sacrificio por fin había valido la pena. Era una muchacha educada, dulce, que parecía amarlo de verdad. Me trataba bien, me llamaba por teléfono, me incluía en sus planes. Cuando se casaron hace 7 años, lloré lágrimas de felicidad en esa boda, una boda que yo misma financié vaciando mis ahorros de 3 años. Pensé, por fin, mi hijo tiene una compañera. Por fin, no se quedará solo cuando yo falte. Los ayudé con el enganche de su primer departamento. Les compré muebles. Les pagué la luna de miel, todo con una sonrisa. Porque para mí, no había mayor alegría que verlos felices. Hace 3 años, cuando tocaron a mi puerta con las maletas en la mano y la derrota en la cara porque habían perdido sus empleos y no podían pagar la renta, les abrí mi hogar sin pensarlo 2 veces. Quédense el tiempo que necesiten, les dije. Mi casa era pequeña, modesta, con goteras en el techo y tuberías que hacían ruidos extraños, pero era suya. Nunca les cobré un solo centavo, nunca les pedí que pusieran para los recibos de la luz o el agua. Al contrario, los seguí ayudando con lo poquito que me caía de mi miserable pensión del Seguro Social. Les cocinaba, les lavaba la ropa, trataba de hacerles la vida más llevadera. Porque así era yo, una madre de las que se sacrifican hasta el último aliento. Y ahora, con esta herencia millonaria, por fin podría hacer todo lo que siempre soñé para ellos. Arreglar la casa, comprarles un coche nuevo, financiar los sueños de Mateo, darle a Jimena la vida cómoda que merecía. Mi felicidad estaba completamente enredada con la de ellos. Eso era lo que pensaba mientras estacionaba mi viejo sedán frente a la casa. Eso era lo que creía cuando me bajé con mi bolsa y ese sobremanila apretado contra el pecho. Pero entonces, algo cambió. Un silencio extraño me envolvió cuando pisé el pasto del jardín. Una sensación en la boca del estómago, como una advertencia primitiva, algo que mi cuerpo supo antes que mi mente. La puerta principal estaba entreabierta, como siempre. La ventana de la sala, abierta de par en par. Y desde ahí, desde esa ventana que daba al frente, salían unas voces. Las voces de mi hijo y mi nuera. Hablaban en un tono que jamás les había escuchado. Conspiratorio, urgente, cruel. Me detuve a unos 3 metros de la puerta. No sé por qué. Algo me dijo que no entrara todavía, que escuchara primero. Y entonces las palabras llegaron a mis oídos con una claridad brutal, como si el universo quisiera asegurarse de que no me perdiera ni una sola sílaba. Ya no lo soporto, Mateo. No puedo seguir fingiendo que me importa esa vieja. Era la voz de Jimena, mi dulce nuera, pero sonaba distinta. Llena de desprecio, llena de odio. Cada día que pasa es más insoportable. Sus quejas constantes, su olor a naftalina, la forma en que mastica la comida. Me dan ganas de vomitar. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo dejaba de latir en mi pecho. Y la voz de mi hijo, de mi Mateo, el niño que llevé en mi vientre, al que amamanté, al que crié sola con sangre y lágrimas, respondió con una risa seca que yo jamás había escuchado. Lo sé, mi amor. Créeme, lo sé. Pero tenemos que aguantar un poco más. Es nuestra casa. Técnicamente, no va a vivir para siempre. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, con tanta frialdad, que sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Las piernas me empezaron a temblar. El sobremanila se resbaló un poco entre mis dedos sudados, pero no podía moverme. Estaba enraizada ahí, como un árbol con raíces perforando el cemento, obligada a escuchar mi propia destrucción. ¿Un poco más? La voz de Jimena subió de tono, cargada de frustración. Mateo, han pasado 3 años. 3 años de mi vida desperdiciados viviendo con esa mujer que se cree una santa porque nos puso un techo encima, como si estuviéramos mendigando caridad.
Esta casa debería ser nuestra, completamente nuestra, sin que ella invada cada espacio, sin tener que fingir cariño cada maldita mañana. Estoy harta de sus historias repetitivas de cuánto sufrió, de cuánto se sacrificó. Ya lo sabemos, ya lo entendimos. Pero eso no nos convierte en sus esclavos para toda la vida. Cada palabra era un puñetazo directo a las entrañas. Sentí náuseas. Sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. El olor a flor de azahar que hace unos momentos me parecía hermoso, ahora me estaba asfixiando. ¿Invasora en mi propia casa? La casa que compré con el sudor de 3 trabajos simultáneos. La casa donde los recibí con los brazos abiertos cuando no tenían donde caerse muertos. Tienes razón, dijo Mateo. Y su acuerdo fue peor que cualquier insulto directo. Pero piensa en el lado práctico. Si la echamos ahora, vamos a quedar como los villanos ante toda la familia, ante los vecinos. Ya sabes cómo es la gente. Además, ella tiene las escrituras a su nombre. No podemos hacer nada legalmente. Pero si esperamos, si somos pacientes, cuando ella falte, todo será nuestro automáticamente. Soy hijo único. No hay nadie más. ¿Y qué pasa si tarda años en morirse? La pregunta de Jimena sonó como si estuvieran discutiendo cuánto tardaría en llegar un paquete por correo. No mi vida, no mi existencia. Tu madre es como una cucaracha. Vieja pero resistente. Podría vivir hasta los 90. No voy a desperdiciar otros 20 años de mi vida esperando. 20 años. Hablaban de mi muerte como si fuera un trámite pendiente, como si yo fuera un obstáculo entre ellos y su felicidad. El sobre Manila temblaba violentamente en mis manos ahora. Adentro había documentos que certificaban $850,000, un patrimonio entero, un futuro brillante, y yo había venido corriendo a compartirlo con ellos. Con estas 2 personas que en este preciso instante planeaban cómo deshacerse de mí. Hay opciones, dijo Mateo en voz baja, casi un susurro. Pero el silencio de la tarde llevó sus palabras directo a mis oídos, como si las estuviera gritando. Los asilos no son tan caros. He estado investigando. Hay uno a las afueras, medianamente decente, por unos $2,000 al mes. Podríamos decirle que es por su propio bien, que ya no puede cuidarse sola. Que nos preocupa que se caiga y se rompa algo estando aquí sola todo el día. Pero no está sola todo el día. Nosotros estamos aquí. La voz de Jimena sonó confundida. Por eso tendríamos que conseguir trabajo primero, ¿no? Para tener la excusa perfecta. Mamá, ya no podemos cuidarte porque trabajamos todo el día. Es por tu seguridad, punto. La forma en que imitó una voz preocupada y amorosa me provocó un asco tan profundo que tuve que taparme la boca con la mano para no vomitar ahí mismo en el jardín. Eres un genio, rió Jimena. Y su risa sonó genuinamente divertida, como si mi hijo acabara de contar el mejor chiste del mundo. 2,000 al mes no es nada comparado con recuperar nuestra privacidad. Podríamos remodelar su cuarto, convertirlo en una oficina para ti, o en un vestidor gigante para mí. Dios sabe que lo necesito. Y por fin podríamos tener la casa como queremos, sin sus horribles figuritas de porcelana por todas partes, sin sus carpetitas tejidas a gancho en cada mueble. Las carpetitas que yo misma tejí a mano durante años, en esas noches eternas después de hacer costuras para otros, porque quería que mi casa se viera bonita a pesar de ser pobre. Las figuritas de porcelana que fui comprando una por una en los tianguis en mis días libres, porque era lo único que me alcanzaba para decorar. Todo lo que yo había construido con tanto amor, reducido a basura ante sus ojos. ¿Y qué hay de su pensión? El verdadero interés. Siempre se había tratado del dinero. Si la metemos en un asilo, ¿podríamos quedarnos con una parte de su cheque? Digo, nosotros estaríamos pagando el lugar. Técnicamente, la estaríamos cuidando. Su pensión es una miseria, como 1,200 al mes. Apenas cubriría la mitad del asilo. Mateo sonó decepcionado, como si estuviera haciendo cuentas mentales y los números no le cuadraran. Pero una vez que esté ahí, podríamos vender algunos de sus muebles, sus cosas. Ese ropero antiguo de su cuarto debe valer algo.
Y tiene algunas joyas guardadas, creo. No tenía joyas. Las vendí todas hace décadas para pagar la maldita colegiatura de su universidad. Pero ni siquiera sabían eso. Nunca les conté los detalles de mis sacrificios porque no quería que se sintieran en deuda conmigo. ¡Qué estúpida fui! ¡Qué increíblemente estúpida! El problema es convencerla, dijo Jimena. Y pude imaginarla mordiéndose el labio inferior, como hacía cuando estaba pensando. Es terca. Va a decir que está perfectamente bien, que puede cuidarse sola. Va a llorar, nos va a hacer sentir culpables con sus historias de sacrificio. Por eso tenemos que ser estratégicos. La voz de Mateo adoptó un tono calculador que me heló la sangre en las venas. Empezamos poco a poco. Le hacemos notar sus fallas de memoria, sus pequeñas confusiones. Mamá, ya me contaste esa historia 3 veces hoy. ¿Estás bien, mamá? Dejaste la estufa prendida otra vez, es peligroso. Aunque no sea cierto, la hacemos dudar de sí misma. Y cuando esté lo suficientemente insegura, le presentamos el asilo como la única opción lógica. Jugar con mi mente. Enloquecerme a fuego lento. Mi propio hijo estaba planeando hacerme dudar de mi propia cordura, manipularme psicológicamente hasta quebrarme. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Calientes, amargas, silenciosas, pero no emití ningún sonido. No podía hacer ruido. Tenía que escucharlo todo. Tenía que saber exactamente en qué se habían convertido estas dos personas que yo amaba con toda mi alma. ¿Y si se resiste de todos modos?, flotó la pregunta de Jimena en el aire. Hubo un silencio. Un silencio largo y pesado que duró tal vez 5 segundos, pero se sintió como una eternidad. Y entonces Mateo habló, y sus palabras fueron la puñalada final. Entonces esperamos. Que la naturaleza siga su curso. Y seamos honestos, si se enfermara gravemente, tampoco es como que vayamos a gastar una fortuna en tratamientos. Ya vivió su vida. Ya tuvo sus años. Tienes razón. Jimena suspiró como si acabaran de resolver un problema matemático complicado. De cualquier forma, en unos años esto se resuelve solo. Y mientras tanto, seguimos sonriendo y aguantando. Las rodillas casi se me doblan. Tuve que apoyarme contra la columna del porche para no caer al suelo. El mundo daba vueltas a mi alrededor en una espiral nauseabunda de traición y dolor. Estas dos personas, mi hijo y mi nuera, estaban discutiendo mi muerte como quien discute el menú de la cena. Con esa misma frialdad, con esa misma indiferencia. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que yo venía literalmente saltando de alegría para compartir con ellos una fortuna que nos cambiaría la vida. Una fortuna que yo planeaba usar, principalmente, para ayudarlos, para darles todo lo que no habían podido tener. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. Si no fuera por el hecho de que sentía que me estaban arrancando el corazón con las manos desnudas, podría haberle encontrado un humor retorcido a la situación. Aquí estaba yo, con documentos certificados por $850,000 en mi bolsa, escuchando cómo planeaban arrumbarme en un asilo de mala muerte y quedarse con mi miserable pensión de 1,200. Si supieran. Si tan solo supieran lo que tenía en las manos. Pero no lo iban a saber. Todavía no. Porque algo dentro de mí, algo primitivo y feroz que no sabía que poseía, acababa de despertar. Bueno, ya basta de hablar de tu madre, dijo Jimena con un tono más ligero, como si acabaran de terminar de hablar del clima. ¿Qué quieres cenar? Porque yo no voy a cocinar. Que lo haga ella cuando llegue. Para eso sirve, ¿no? Al menos que se gane el techo. Se rieron. Los dos se rieron. Y ese sonido, esas carcajadas compartidas a costa de mi humillación, finalmente rompió algo fundamental dentro de mí. Durante 68 años, había sido Leonor la buena, Leonor la abnegada, Leonor la que perdona, la comprensiva, la que siempre pone a los demás primero. La que trabajó hasta destruirse el cuerpo para que su hijo tuviera un futuro. La que nunca pidió nada a cambio, porque se supone que el amor de una madre es incondicional, desinteresado, eterno. Pero en ese momento,
parada en mi propio jardín, escuchando a las dos personas que más amaba en el mundo planear cómo desecharme como si fuera basura, algo cambió. Una transformación química, molecular, espiritual. La dulce y comprensiva Leonor murió ahí mismo. Y en su lugar, nació alguien nueva. Alguien fría, alguien calculadora, alguien que acababa de aprender que la bondad desmedida es solo otra forma de ser estúpida. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo, llenando mis pulmones con ese aire que ahora me sabía a ceniza. Me acomodé el sobremanila bajo el brazo. Revisé mi reflejo en el cristal del coche. Ojos rojos, sí, pero nada que un poco de agua fría no pudiera ocultar. Necesitaba entrar a esa casa como si no hubiera escuchado nada. Necesitaba actuar. Y por primera vez en mi vida, actuar no significaba ser auténtica y honesta, sino ser la mejor mentirosa del mundo. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, controlados. Metí la llave con unas manos que ya no temblaban de emoción, sino de una furia helada que me corría por las venas como mercurio. Abrí la puerta y la cerré con el sonido de siempre. Ni muy fuerte, ni muy suave. Ya llegué, grité con la voz más alegre que pude fabricar, esa voz de madre amorosa que había perfeccionado durante décadas. Los escuché moverse en la sala. Pasos apresurados, susurros. Cuando entré al espacio compartido, ahí estaban. Mateo en el sofá color marfil que yo misma compré hace 10 años, Jimena en el sillón. Ambos con sus celulares en la mano, la imagen perfecta de la inocencia doméstica. Me recibieron con sonrisas. Sonrisas amplias, cálidas, completamente falsas. Y yo, que ahora sabía la verdad, podía ver la mentira detrás de cada músculo facial forzado. Mamá. ¿Cómo te fue? Mateo se levantó y caminó hacia mí con los brazos abiertos. Mi hijo. Mi bebé. El niño al que amamanté, al que curé cuando le dio varicela, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cuando su primer amor lo rechazó. Ese mismo niño era ahora un extraño con la cara de mi hijo, acercándose para darme un abrazo que yo sabía que no sentía. Lo abracé. Dios, qué difícil fue abrazarlo, sentir sus brazos a mi alrededor, su olor familiar a esa loción barata que usaba, y saber que minutos antes estaba planeando cómo deshacerse de mí. Pero lo hice. Lo soporté, porque necesitaba que creyeran que todo estaba normal. Bien, mijo. Todo muy bien. Mi voz salió sorprendentemente firme. Años de ocultar el dolor me habían entrenado para esto sin saberlo. ¿Y ustedes, cómo estuvo su día? Tranquilo. Jimena se levantó también, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su perfume, ese que yo le regalé en su último cumpleaños porque mencionó que le gustaba, me golpeó como un puñetazo. Estuvimos viendo unas cosas en internet, planeando unas ideas para el negocio de Mateo. Planeando cómo encerrarme en un asilo. Eso era lo que estaban planeando. Pero sonreí. Qué bueno, mija. Me da gusto que sean productivos. La palabra mija casi me atraganta. Había llamado a esta mujer mi hija durante 7 años. La traté mejor de lo que muchas madres tratan a sus propias hijas biológicas. Y ella me había llamado cucaracha cuando creyó que no la escuchaba. ¿Quieres que te prepare un té, mamá? ¿Te ves cansada? Mateo me miró con esa expresión de preocupación que ahora yo sabía que era puro teatro. Probablemente ya estaba practicando para cuando empezara su plan de hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. No, gracias, mi cielo. Estoy bien. Me senté en mi silla favorita, esa mecedora de madera que rescaté de un tianguis y restauré yo misma. Puse mi bolsa a un lado, cuidando que el sobremanila no quedara a la vista. No preguntaron qué había adentro. No preguntaron por qué había ido al abogado. Ni siquiera recordaban que hoy era mi cita. Por supuesto que no. Yo solo era un mueble viejo en la sala, presente pero invisible. Suegra, empezó Jimena con esa vocecita dulce que ahora reconocía como completamente prefabricada. Estaba pensando que mañana podríamos ir juntas a la plaza. Ya sabes, pasar tiempo de calidad. Hace mucho que no salimos las dos solas.
Tiempo de calidad con la mujer que hace media hora dijo que mi olor a naftalina le daba ganas de vomitar. Me encantaría, Jimena. Sería muy bonito. Las palabras salieron de mi boca como si alguien más las estuviera diciendo, como si fuera una actriz siguiendo un guión. Los observé durante la siguiente hora. Los observé de verdad, como si los viera por primera vez. Mateo tenía 39 años, pero nunca había madurado del todo. Seguía teniendo esa actitud de adolescente, esperando que las cosas le cayeran del cielo. Su negocio de fotografía, del que hablaba constantemente, era más una fantasía que una realidad. Habría agarrado acaso 20 trabajos en 3 años. Pero yo siempre lo animaba, siempre le decía que era solo cuestión de tiempo, de esfuerzo. Ahora me daba cuenta de que lo había echado a perder. Le di tanto, le perdoné tanto, que nunca aprendió el verdadero valor de las cosas, ni el respeto por la persona que se las daba. Y Jimena. 36 años, bonita de una forma convencional, con ese cabello castaño y largo que se cuidaba religiosamente, y esas uñas siempre perfectas a pesar de no trabajar. ¿Cómo no vi su superficialidad antes? ¿Cómo no noté que cada conversación que teníamos terminaba girando en torno a cosas materiales? Lo que no tenía, lo que quería. Cuando perdió su trabajo hace 3 años, la consolé, no te preocupes, mija, ya vendrá algo mejor. Pero nunca llegó nada, porque nunca buscó nada. Se acomodó en mi casa, comiendo mi comida, disfrutando de mi hospitalidad, y empezó a verme no como una bendición, sino como un estorbo. Cenamos juntos esa noche. Yo cociné, como siempre. Hice milanesas de pollo con espagueti rojo, uno de los platillos favoritos de Mateo. Puse la mesa. Serví. Los vi comer lo que preparé con mis propias manos mientras ellos platicaban sobre una serie que estaban viendo, sobre un amigo que subió fotos de sus vacaciones, sobre trivialidades absolutas. No me preguntaron por mi día. No me preguntaron qué había hecho. Yo era el personal de servicio, no parte de la familia. Después de cenar, lavé los platos mientras ellos se acomodaban de nuevo en la sala. Escuchaba sus risas, el sonido de la televisión, esa normalidad doméstica que ahora me parecía obscena. Mis manos se movían en automático, tallando cada plato, cada vaso, mientras mi cerebro procesaba todo lo que había escuchado. $850,000 esperaban en una cuenta bancaria a mi nombre. Un rancho entero que podía vender o administrar, y ellos no tenían la más mínima idea. Me sequé las manos con el trapo de cocina y me quedé mirando por la ventana hacia el patio trasero. Ya había caído la noche por completo y solo se veían las siluetas oscuras de los árboles meciéndose con la brisa. Recordé todas las veces que trabajé en ese jardín, plantando flores, arrancando la mala hierba, tratando de crear un espacio hermoso a pesar de nuestra situación económica. Recordé las mañanas que regaba las plantas antes de irme a limpiar casas ajenas, pensando que al menos mi familia tendría un hogar acogedor al cual regresar. ¡Qué ingenua! ¡Qué estúpidamente ingenua! Mi mente empezó a trabajar de una forma nueva, calculadora, fría. Si ellos podían planear, yo también. Si ellos podían fingir amor mientras conspiraban a mis espaldas, yo podía fingir ignorancia mientras armaba mi propia estrategia. Pero primero, necesitaba confirmar algo. Necesitaba asegurarme de que lo que había escuchado no era una conversación aislada, un momento de frustración que no reflejara sus verdaderos sentimientos. Aunque, en el fondo, yo sabía la verdad. Nadie habla con ese nivel de detalle, con esa frialdad tan específica, si es solo un desahogo del momento. Esa noche me fui a dormir temprano, como siempre. Estoy cansada, muchachos. Los dejo viendo su programa. Me despedí con un beso en la frente para cada uno, y apenas despegaron la vista de la pantalla. Subí las escaleras hacia mi cuarto, esa pequeña habitación en el segundo piso que había sido mía desde que compramos esta casa hace 20 años. Me senté en la orilla de la cama y saqué el sobre manila de mi bolsa. Ahí estaban todos los documentos. Las escrituras del rancho a mi nombre, los papeles del banco certificando el saldo de la cuenta, la carta testamentaria de mi hermano Arturo, escrita de su puño y letra 2 meses antes de morir, explicando por qué me dejaba todo a mí.
Asterisco porque fuiste la única que siempre estuvo ahí cuando te necesité, aunque nunca pediste nada. Porque te admiro más que a nadie en este mundo. Porque te mereces algo bueno, después de tanto sufrimiento. Asterisco. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Mi hermano, ese hombre callado y solitario, me conocía mejor de lo que me conocía mi propio hijo. Guardé los documentos en el fondo de mi closet, debajo de una pila de suéteres viejos que ellos nunca revisaban, porque no les importaba lo suficiente como para husmear en mis cosas. Me acosté a oscuras, con los ojos abiertos, mirando el techo. Y por primera vez en décadas, permití que el resentimiento fluyera libremente por mis venas. No lo reprimí. No lo racionalicé. No busqué excusas para justificar su comportamiento. Simplemente lo sentí, puro y ardiente. Recordé el día que nació Mateo, hace 39 años. Fue un parto difícil, 23 horas de labor. Cuando por fin lo pusieron en mis brazos, llorando y arrugadito, juré que haría todo por él. Todo. Y cumplí esa promesa hasta el punto de perderme a mí misma en el proceso. Nunca volví a estudiar, aunque soñaba con ser maestra. Nunca perseguí mis propios sueños, porque toda mi energía se fue en financiar los suyos. Nunca me di permiso de ser egoísta. Ni por un momento. ¿Y para qué? Para criar a un hombre que planeaba encerrarme en un asilo barato y quedarse con mi pensión de 1.200. Un hombre que había calculado cuánto valdría mi ropero antiguo. Un hombre que literalmente dijo que no gastaría dinero en tratamientos si yo me enfermaba gravemente, porque ya había vivido mi vida. La rabia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era caliente ni explosiva. Era fría, densa, pesada como el plomo. Se instaló en mi pecho y se quedó ahí, transformándose lentamente en algo más útil, determinación. Si ellos podían ser crueles, yo podía ser implacable. Si ellos podían planear mi fin, yo podía planear su despertar. No su muerte, por supuesto, yo no era como ellos, pero sí su golpe de realidad, su momento de la verdad, su ruina. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de actuación que merecía un premio. Me levantaba cada mañana y jugaba mi papel de madre amorosa con precisión quirúrgica. Hacía los desayunos. Limpiaba la casa. Les lavaba la ropa. Sonreía cuando me hablaban. Asentía cuando me contaban sus planes insignificantes. Y todo el tiempo, detrás de mis ojos, había una máquina calculando, midiendo, planeando. Los observaba como un científico observa especímenes en un laboratorio. Noté cómo Jimena me hablaba con esa dulzura exagerada que la gente usa cuando intenta manipular a alguien que considera tonto. Noté cómo Mateo me preguntaba por mi salud con una nueva insistencia, probablemente ya empezando su estrategia de hacerme dudar de mí misma. ¿Dormiste bien, mamá? Te escuché levantarte 3 veces al baño anoche. ¿Segura que estás bien? Nunca me levanté 3 veces. Estaba mintiendo, sembrando semillas de confusión. Al 4.º día, tomé una decisión. No podía seguir así indefinidamente, viviendo en esta farsa, fingiendo que no sabía lo que sabía. Necesitaba confirmar hasta dónde llegaba su traición. Y necesitaba hacerlo de una forma que me diera la ventaja absoluta. Así que hice algo que jamás había hecho en mi vida, actué con malicia. Esa tarde, anuncié que iría a visitar a mi amiga Linda, que vivía al otro lado de la ciudad. Probablemente regrese tarde. No me esperen despiertos. Esto era inusual. Casi nunca salía de noche. Vi cómo se miraron, cómo sus ojos se iluminaron con esa alegría apenas disimulada de tener la casa para ellos solos. Salí con mi bolsa y manejé hasta la esquina. Estacioné el coche en la calle paralela, donde no pudieran verlo desde la casa, y regresé caminando a escondidas. Entré por la puerta del jardín trasero, la que nunca usábamos y que yo sabía que no cerrarían con llave. Me quedé en la cocina, entre las sombras, completamente inmóvil, apenas respirando. No tuve que esperar mucho. En menos de 15 minutos, empezaron a hablar. Esta vez sin susurros, sin precauciones, con la confianza de quien se cree completamente solo.
Gracias a Dios que se largó, dijo Jimena con un suspiro dramático. No soportaba ni un minuto más de fingir. Me duele la cara de tanto sonreír. Lo sé, mi amor, pero lo estás haciendo increíble. La voz de Mateo sonó orgullosa. En unas semanas más, empezamos la fase 2 del plan. Ya investigué 3 asilos. El más barato está a las afueras, como te dije. 2.000 al mes. Con su pensión, casi se cubre. ¿Y cuándo se lo vamos a decir? Jimena sonaba ansiosa, como una niña esperando abrir los regalos de Navidad. Pronto. Pero primero necesito que me firme unos papeles. La sangre se me heló. Hay un licenciado que me recomendó un amigo. Dice que puedo hacer que firme un poder notarial, diciéndole que es para facilitarle las cosas, para que yo pueda hacer los trámites por ella, porque a su edad ya es complicado. Una vez que tenga ese poder, puedo vender la casa sin que ella se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Vender mi casa. La casa que compré con años de trabajo. La casa cuyas escrituras estaban a mi nombre. Planeaban defraudarme legalmente, despojarme de lo único que tenía y dejarme en un asilo con lo mínimo indispensable. El nivel de su traición no tenía fondo. Eres brillante. Jimena soltó una carcajada. Y lo va a firmar así de fácil. Confía en mí ciegamente. Jamás cuestionaría nada de lo que le pida. La arrogancia en su voz hizo que apretara los puños hasta que las uñas se me encajaron en las palmas. Se pasó la vida entera siendo la mártir abnegada. Es demasiado buena para su propio bien. Demasiado estúpida. Estúpida. Mi hijo me llamó estúpida. Esa palabra resonó en mi cabeza como la campana de una iglesia. Estúpida. Todas esas noches sin dormir, trabajando para pagar su universidad. Estúpida. Todas esas veces que me salté comidas para que él comiera bien. Estúpida. Todos esos años sacrificando cada deseo personal. Cada sueño. Cada oportunidad de ser feliz. Estúpida. La bondad interpretada como debilidad. El amor incondicional interpretado como ingenuidad. No era estúpida. Era una madre que amó demasiado a alguien que nunca lo mereció. ¿Y qué pasa si se niega a firmar?, preguntó Jimena. Pude escuchar el ruido de ella moviéndose en el sofá, probablemente acurrucándose contra mi hijo como siempre hacía. No se va a negar. Pero si lo hace, hay un plan B. El licenciado también me explicó que puedo alegar demencia senil, conseguir un par de testigos que digan que está perdiendo la memoria, que no puede tomar decisiones por sí misma. Con eso, puedo solicitar la tutela legal. Es más complicado y tarda más, pero funciona. Cada palabra que salía de su boca era una revelación de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mi hijo estaba dispuesto a destruir mi reputación, a hacerme quedar como una vieja demente frente a las autoridades y los conocidos, solo para robarme lo que era mío. ¿Y no sería más fácil si simplemente se muriera? La pregunta de Jimena salió con tanta naturalidad, como quien pregunta si no sería más fácil pedir comida a domicilio en lugar de cocinar. No lo estaba sugiriendo realmente, lo sé, pero el hecho de que pudiera pronunciar esas palabras con tanta ligereza me mostró el abismo de su indiferencia hacia mi vida. Hubo un silencio. Un silencio que duró demasiado. Y entonces Mateo habló, y aunque sus palabras fueron diferentes a lo que Jimena insinuaba, el tono fue igual de escalofriante. No digas eso ni de broma. Pero, honestamente, a veces pienso que sería un alivio para todos. Ella ya está vieja. Ya cumplió su ciclo. Y nosotros estamos en la mejor etapa de nuestras vidas, atorados cuidando a alguien que solo nos arrastra hacia abajo. ¿Nos arrastra hacia abajo? Yo, ¿que les di un techo gratis? Yo, ¿que les cocinaba? Yo, ¿que pagaba los recibos sin pedirles un peso? Yo los estaba arrastrando. La distorsión de la realidad era tan grotesca que casi me hizo reír. Casi. Tienes razón. Perdón. Jimena suspiró. Es que estoy tan cansada de todo esto. Quiero nuestra vida de vuelta. Quiero poder andar desnuda por la casa si me da la gana sin preocuparme de que la vieja aparezca.
Quiero decorar como yo quiera, invitar amigos sin tener que advertirles que aquí vive una anciana amargada. Quiero privacidad, libertad, espacio. Pronto, mi amor. Te lo prometo, pronto. Escuché el sonido de un beso. Se estaban besando mientras hablaban de desecharme. Y esa imagen mental fue tan repulsiva que tuve que tragarme la bilis que me subió por la garganta. ¿Cuándo le vas a pedir que firme el poder notarial?, preguntó Jimena después de un momento. Esta semana. Ya tengo los documentos. El licenciado los preparó con un lenguaje técnico complicado para que ella no entienda realmente lo que está firmando. Le voy a decir que es para ayudarla con el banco, para asistirla mejor con sus finanzas. Ella no sabe nada de leyes. Va a firmar sin leer. La confianza en su voz era abrumadora. Realmente creía que me conocía. Realmente creía que podía manipularme con esa facilidad. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo había estado casada con un abogado antes de que muriera. Mi difunto marido, el padre de Mateo, me enseñó mucho sobre leyes y contratos durante nuestros años juntos. Me enseñó a leer la letra chiquita, a nunca firmar nada sin entenderlo por completo, a protegerme legalmente. Qué irónico que las lecciones del padre me fueran a proteger del hijo. Eres tan inteligente, lo halagó Jimena. Y el tono de admiración en su voz hacia alguien que planeaba defraudar a su propia madre me dio náuseas. Y después de vender la casa, ¿qué haremos con el dinero? Primero, pagamos todas nuestras deudas. Debemos como $20,000 en las tarjetas de crédito. ¿$20,000? No tenía idea de que tuvieran esas deudas. Nunca me pidieron ayuda. Luego compramos un departamento pequeño para nosotros. Algo moderno, en una buena zona. Con lo que sobre, podemos viajar, comprar un coche decente, por fin vivir bien. ¿Y tu madre en el asilo de $2,000 al mes? La pregunta tenía un matiz de culpa. Apenas perceptible. Va a estar bien. Tendrá un techo, comida, cuidados básicos. Es más de lo que muchos tienen a su edad. La forma en que justificaba el abandono, como si me estuviera haciendo un favor, como si encerrarme en la opción más barata mientras ellos vivían del dinero de mi casa fuera un acto de generosidad, me hizo entender algo fundamental: mi hijo no solo era egoísta o inmaduro. Era cruel. Había una crueldad inherente en su carácter que yo nunca quise ver porque el amor de madre me cegaba. Supongo que tienes razón, dijo Jimena, aunque no sonaba completamente convencida. Solo espero que no haga un escándalo cuando se lo digamos. No lo hará. La conozco. Llorará, sí. Dirá que la estamos abandonando, que después de todo lo que hizo por mí, hará su teatrito de víctima. Pero al final, lo aceptará porque no tiene otra opción. No tiene dinero propio. No tiene a dónde ir. No tiene amigos de verdad que la puedan ayudar. Está completamente sola en el mundo, excepto por nosotros. La forma en que analizó mi soledad, mi vulnerabilidad, como si fueran herramientas para usar en mi contra, me mostró un nivel de sociopatía que no sabía que existía en él. Pero se equivocaba. Se equivocaba en todo. Yo tenía $850,000. Tenía un rancho. Tenía opciones que él ni siquiera podía imaginar. Y sobre todo, ahora tenía algo que nunca antes había tenido: claridad absoluta sobre quién era realmente mi hijo. Me alejé de la cocina tan silenciosamente como había llegado. Salí por la puerta trasera y caminé hasta mi coche. Me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí, en la oscuridad, procesándolo todo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. En su lugar, sentí algo más poderoso: resolución. Manejé sin rumbo durante una hora, organizando mis pensamientos. Necesitaba un plan perfecto. No podía simplemente confrontarlos todavía. Necesitaba el momento exacto. Necesitaba maximizar el impacto. Necesitaba asegurarme de que entendieran a la perfección la magnitud de lo que habían perdido. Y, sobre todo, necesitaba protegerme legalmente para que no pudieran hacerme daño ni siquiera después de que todo explotara. A la mañana siguiente, llamé al notario.
Necesito actualizar mi testamento. Urge. El licenciado, el mismo hombre de lentes gruesos que me había dado la noticia de la herencia, me recibió esa misma tarde. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Puros hechos. Escuchó con expresión neutral y luego asintió. Entiendo perfectamente, doña Leonor. Lamentablemente, veo casos como este más seguido de lo que me gustaría. Redactó un nuevo testamento, especificando que mi hijo Mateo quedaba completamente desheredado. Todo, absolutamente todo, iría a una fundación benéfica que ayuda a madres solteras en situación vulnerable. Mujeres como la que yo había sido décadas atrás. Firmé cada página con una fría satisfacción. También necesito que prepare un documento legal revocando cualquier autoridad que cualquier otra persona intente obtener sobre mis bienes o mis decisiones médicas, le dije. El abogado preparó los papeles correspondientes. Todo quedó certificado, sellado, legal e irrevocable. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?, preguntó el licenciado cuando terminamos. Sí. Necesito que me recomiende a un buen agente de bienes raíces. Voy a vender mi casa actual. Su expresión se mantuvo profesional, pero vi un destello de aprobación en sus ojos. Me dio 3 nombres de agentes de confianza. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Mateo y Jimena estaban cenando comida que habían pedido a domicilio porque, por supuesto, ninguno de los dos cocinaba. Me miraron con sorpresa cuando entré. Mamá, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. La mentira salió de la boca de Mateo con tanta fluidez. ¿Preocupados? Seguramente estaban preocupados de que me hubiera muerto y arruinado sus planes de robarme mientras aún respiraba. Tenía unos asuntos que resolver, mijo. Cosas de adultos. Lo dije con una sonrisa dulce, pero enfaticé la palabra adultos como un recordatorio de que yo era la dueña de esta casa y de mi propia vida. Aunque ellos parecieran haberlo olvidado. Los días siguientes fueron una obra maestra de paciencia estratégica. Cada mañana, me levantaba con un propósito renovado. Mientras ellos dormían hasta tarde, yo estaba en contacto con agentes de bienes raíces, abogados, contadores. Organicé cada detalle de mi nueva vida como si estuviera armando un rompecabezas complejo donde cada pieza tenía que encajar a la perfección. Visité el rancho que heredé de Arturo, esa tierra hermosa a 2 horas de la ciudad, con una hacienda principal que necesitaba reparaciones pero tenía un potencial increíble. Contraté a un administrador para que empezara a trabajar las tierras. Abrí nuevas cuentas bancarias. Me reuní con un asesor financiero que casi se cae de la silla cuando le dije la cantidad que necesitaba invertir. Doña Leonor, me dijo el asesor, un joven de traje gris que me trató con un respeto que yo no había recibido en mi propia casa en años, con esta cantidad y a su edad. Usted puede vivir muy cómodamente el resto de su vida sin preocupaciones. Podemos crear un portafolio diversificado que le genere un ingreso pasivo mensual de al menos $4,000, tal vez 5,000 si somos conservadores. $4,000 al mes. Mientras mi hijo planeaba robarme para quedarse con mis 1,200. La ironía me hacía sonreír en los momentos más inesperados. A veces me sorprendía a mí misma sonriendo mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, y Mateo me preguntaba de qué me reía. De nada, mijo. Solo estoy contenta, le respondía. Y era verdad. Estaba contenta. Contenta de una forma oscura y vengativa, pero contenta al fin y al cabo. La agente de bienes raíces que contraté para vender mi casa era una mujer eficiente llamada Sara, de unos 50 años, con esa energía imparable de quien ama su trabajo. Vino a evaluar la propiedad un martes por la tarde, cuando Mateo y Jimena supuestamente habían salido a buscar trabajo, aunque yo sabía que probablemente estaban en algún café gastando el poco dinero que tenían mientras esperaban para robarse el mío. Es una propiedad encantadora, doña Leonor, dijo Sara, caminando por los cuartos con su tableta en la mano, tomando notas y fotos. La ubicación es excelente. El tamaño es perfecto para una familia joven. Con algunas reparaciones menores, podríamos ponerla en el mercado por $320,000, tal vez hasta $350,000 si encontramos al comprador adecuado. $320,000.
La casa que compré hace 20 años por 80,000, trabajando como esclava, ahora valía 4 veces más. Y mi hijo planeaba venderla a mis espaldas, quedarse con el dinero y meterme en un asilo de porquería. La rabia que sentí fue tan intensa que me tuve que sentar. ¿Se siente bien? Sara se acercó con preocupación genuina. Sí, sí. Es que me emociono. Esta casa tiene muchos recuerdos. No estaba mintiendo. Tenía recuerdos. Algunos buenos, de cuando Mateo era niño y todavía me amaba de verdad. De cuando jugábamos en el patio y me abrazaba antes de dormir. Y recuerdos recientes, horribles, de traición y crueldad. La entiendo perfectamente. Vender una casa siempre es un proceso emocional. Sara me dio unas palmaditas en el hombro. Pero le aseguro que encontraremos a la familia perfecta para este lugar. ¿Cuándo quiere que la publiquemos? Lo más pronto posible. Digamos, en 2 semanas. Necesitaba ese tiempo para coordinar todo lo demás, para asegurarme de que cuando cayera el martillo, cayera con precisión letal. Perfecto. Prepararé todos los documentos. Sara se fue con su tableta llena de fotos y medidas, dejándome sola en la casa que pronto ya no sería mía, pero que pronto tampoco sería de ellos. Esa noche, Mateo finalmente hizo su jugada. Llegué de hacer unos mandados y lo encontré en la sala con un folder de documentos sobre la mesa de centro. Tenía esa expresión seria y ensayada, como un actor a punto de soltar su gran monólogo. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. Se sentó en el sofá y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Jimena apareció desde la cocina con 2 tazas de té, una para él y una para mí, con esa sonrisa de Judas. Claro, mijo, dime. Me senté y tomé la taza de té, fingiendo absoluta inocencia. Mira, he estado pensando mucho en tu situación. Empezó con esa voz de falsa preocupación que ahora yo reconocía a la perfección. Ya estás mayor y manejar tus finanzas debe ser complicado. Los bancos, el papeleo, toda esa burocracia. Así que consulté con un licenciado, y me sugirió que tal vez sería buena idea que me dieras un poder notarial para ayudarte con esas cosas. ¿Un poder notarial? Actué confundida, ladeando la cabeza como una anciana que no entiende términos complicados. Sí, mamá. Es solo un documento que me permite manejar asuntos bancarios y legales por ti, para hacerte la vida más fácil. Así no tienes que andar yendo a los bancos ni firmando papeles enredados. Yo me encargo de todo. La sonrisa que me dio fue la misma que usaba cuando era niño y quería convencerme de que le comprara un juguete. Ay, qué considerado de tu parte, mijo. Tomé el folder y empecé a revisar los documentos. Eran exactamente lo que esperaba, un poder amplio y cumplido que le daría control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias y decisiones financieras. En otras palabras, carta blanca para robarme legalmente. Es un poco técnico, mamá. No te preocupes por entenderlo todo. Básicamente solo dice que te puedo ayudar con tus cosas. Mateo intentó quitarme los papeles de las manos, pero los agarré con más fuerza. No, no, déjame leer. Tu padre siempre me decía que nunca firmara nada sin leerlo completito. Vi cómo se tensaba. La mención de su padre, mi difunto marido, siempre lo incomodaba, porque en el fondo sabía que su padre habría estado profundamente decepcionado de él. Leí cada palabra con cuidado, mientras Mateo y Jimena me observaban con impaciencia creciente. El documento estaba redactado de forma engañosa, usando lenguaje legal rebuscado para ocultar el hecho de que básicamente me estaría despojando de todo control sobre mi propia vida. Aquí dice que podrías vender mis propiedades sin mi consentimiento, dije, señalando una cláusula específica. No, no, mamá. Eso es solo en caso de emergencia. Si tú no pudieras tomar decisiones por ti misma. La mentira salió tan suave. Había perfeccionado el arte del engaño. ¿Y esta parte sobre que puedes tomar decisiones médicas por mí? Señalé otra sección. Es para tu protección, suegrita. Imagínese que está en el hospital y no se puede comunicar.
Alguien tiene que poder decidir por usted, intervino Jimena con esa voz dulce y venenosa. Los miré a los dos. Vi la ansiedad en sus ojos, la avaricia apenas contenida. Querían que firmara ahí mismo. En ese momento, antes de que pudiera pensar demasiado o consultar a alguien más. Y por un segundo, un solo segundo, consideré firmar el documento solo para ver sus caras cuando descubrieran que no tenía nada que robar, porque ya lo había movido todo. Pero no. Tenía un plan mejor. ¿Saben qué, mijo? Tienes razón. Esto parece muy útil. Vi cómo se relajaban, intercambiando miradas de victoria. Pero déjame llevárselo a mi propio abogado para que me lo explique mejor, nomás para estar segura de que entiendo todo. La máscara se agrietó por un instante. ¿Tu abogado? Mamá, no necesitas gastar dinero en un abogado. Yo ya consulté con uno. Lo sé, mijo, pero tu padre siempre decía que en cuestiones legales es mejor tener una segunda opinión. No te preocupes, no es desconfianza hacia ti. Es solo precaución. Sonreí con toda la dulzura del mundo mientras volvía a meter los documentos en el folder. Pero, mamá, intentó protestar Mateo. Está decidido. Mañana se lo llevaré al notario que me ayudó con los papeles de la herencia de tu tío Arturo. Solté esa información casualmente, como si fuera una bomba. Había evitado mencionar la herencia durante días, esperando el momento perfecto. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Mateo y Jimena se quedaron rígidos como estatuas. ¿Herencia? ¿Cuál herencia? La voz de Mateo sonó aguda, casi histérica. Ay, no les había contado. Actué sorprendida. Tu tío Arturo me dejó unas cositas cuando murió. He estado resolviendo el papeleo con el licenciado estas últimas semanas. Por eso he salido tanto últimamente. ¿Qué cosas te dejó? Jimena se inclinó hacia adelante, y la avaricia en sus ojos era tan obvia que casi me echó a reír. Ay, pues, el rancho viejo que tenía en el campo, ya saben, esa propiedad cayéndose a pedazos que casi nadie visitaba. Lo dije con un tono despectivo, como si no valiera nada. Y un dinerito en el banco. No mucho, unos ahorros. ¿Cuánto dinero? Mateo ya ni siquiera intentaba ocultar su interés. Se había inclinado hacia adelante, con las manos apretadas sobre las rodillas, los ojos brillando con esa codicia que ahora yo podía ver con claridad cristalina. No estoy segura exactamente. El licenciado me dijo una cantidad, pero ya saben cómo soy para los números. Me toqué la sien con un gesto de confusión adorable. Creo que dijo algo de 80,000, o tal vez 18,000. La verdad no me acuerdo bien. Tendría que revisar los papeles. La mentira resbaló de mi lengua con una facilidad que me sorprendió. Décadas de honestidad absoluta, y ahora estaba mintiendo como si hubiera practicado toda la vida. Los vi procesar la información. $80,000 no era una fortuna, pero tampoco era cualquier cosa. Lo suficiente para despertar su interés, pero no tanto como para que sospecharan que ocultaba algo más grande. Jimena y Mateo intercambiaron una de esas miradas de pareja que se comunican sin palabras, y pude leer exactamente lo que estaban pensando: necesitamos ese dinero. Mamá, eso es maravilloso. Mateo se levantó y me abrazó, y el contacto físico me dio escalofríos. Estoy tan feliz por ti. El tío Arturo era un buen hombre. Sí, era mucho mejor que su sobrino, pensé. Pero solo sonreí. Y bueno, con ese dinero podrías hacer muchas cosas. Jimena se unió a la conversación con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Podrías arreglar la casa, hacer ese viaje que siempre has querido, o... Hizo una pausa calculada. O podrías ayudarnos a Mateo y a mí con el enganche para nuestro departamento. Ya sabes, hemos estado buscando un lugar propio. Ahí estaba. No tardaron ni 5 minutos en pedir dinero. Ni siquiera esperaron un día para fingir que se alegraban por mí. Inmediatamente pensaron en cómo podían beneficiarse. Ay, no sé, mija. Todavía tengo que ver exactamente cuánto es y qué voy a hacer con eso. Me hice la indecisa.
La viejita confundida que no sabe cómo manejar el dinero. Además, está lo del rancho. El licenciado dice que podría venderlo, pero no sé si alguien quiera comprar esas tierras viejas. Yo te podría ayudar con eso, mamá. Mateo prácticamente saltó ante la oferta. Podría investigar compradores, encargarme de la venta por ti. Sería más fácil si me das ese poder notarial que te enseñé. Así puedo hacer todos los trámites sin molestarte. Por supuesto. Ahora el poder notarial no era solo para robarme lo poco que creían que tenía, sino para robarse la herencia también. Querían el control total de todo. La magnitud de su avaricia no tenía límites. Déjame pensarlo, mijo. Es todo muy reciente, muy abrumador. Bostecé exageradamente. Estoy cansada. Me voy a dormir. Me levanté con el folder bajo el brazo y subí las escaleras hacia mi cuarto. Desde arriba, los escuché hablar en susurros urgentes. Le bajé el volumen a la televisión que había dejado prendida en mi cuarto y pegué la oreja a la puerta para escuchar mejor. Esto lo cambia todo. La voz de Jimena sonaba excitada. Si tiene 80,000, más la venta del rancho, estamos hablando de mucho más dinero del que pensábamos. Lo sé, pero tenemos que ser cuidadosos. No puede sospechar nada. Mateo sonaba ansioso, pero controlado. Voy a investigar cuánto vale realmente ese rancho. Si está donde creo que está, fácilmente podría valer 200,000 o más. ¿Y crees que nos dé el dinero si se lo pedimos?, dudó Jimena. No todo. Es coda. Siempre ha sido coda. Va a decir que necesita guardar para emergencias, para su vejez. Por eso necesito que firme el poder notarial. Una vez que lo tenga, puedo vender todo sin que se dé cuenta hasta que sea tarde. Le diré que los precios fueron más bajos de lo esperado, que hubo gastos legales, que quedó poco después de impuestos. Ella no sabe nada de esas cosas. Coda. Me llamó Coda. La mujer que gastó hasta el último centavo en él durante décadas, que vació sus ahorros múltiples veces para ayudarlo, que trabajó hasta enfermarse para darle todo. ¿Coda? Pero tenemos que actuar rápido, continuó Mateo. Antes de que alguien más le meta ideas en la cabeza. Antes de que ese licenciado le sugiera hacer otra cosa con el dinero. Mañana la voy a presionar para que firme. Le voy a decir que el abogado necesita el documento urgente, que si no lo hacemos pronto, habrá problemas legales con la herencia. Perfecto. Yo me la llevo de compras mañana. La mantendré distraída, cansada. Cuando llegue a casa, va a estar tan agotada que va a firmar cualquier cosa que le pongas enfrente. Jimena rió, y ese sonido me atravesó como un cuchillo. La mujer a la que yo trataba como a una hija estaba planeando deliberadamente agotarme para manipularme. Eres brillante, mi amor. Otro beso. Más sonidos de afecto entre dos personas conspirando en mi contra. En 2 semanas, todo esto será nuestro. La casa, el dinero de la herencia, todo. Y ella va a estar en ese asilo sin saber ni qué pasó. Me alejé de la puerta y me senté en la cama. Me temblaban las manos, pero no de miedo ni de tristeza. De anticipación. De poder. Porque no sabían que yo sabía. No sabían que cada palabra que pronunciaban solo estaba cavando su tumba más profunda. No sabían que el dinero ya estaba protegido, que la casa estaba a punto de venderse, que había cambiado mi testamento, que lo tenía todo documentado con abogados y notarios. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por la pura adrenalina de saber que estaba a punto de darles la lección más importante de sus vidas. Me quedé despierta planeando cada detalle del momento final, ese instante en el que les revelaría todo. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser devastador. Tenía que dejarlo sin palabras, sin excusas, sin salida. A la mañana siguiente, Jimena apareció en mi cuarto temprano con una sonrisa radiante. Buenos días, suegrita. ¿Qué le parece si hoy nos vamos de compras usted y yo? Hace tanto que no pasamos tiempo juntas, las dos solitas. ¡Ay, qué lindo detalle, mija! Sonreí con toda la inocencia que pude fabricar. Me encantaría.
Desayunamos los tres juntos, un desayuno que ella preparó por primera vez en meses. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja, todo servido con sonrisas y conversación amable. Mateo me preguntó cómo había dormido, si me sentía bien, si necesitaba algo. La actuación era tan transparente ahora que yo conocía sus verdaderas intenciones que me costaba trabajo no reírme en sus caras. Jimena me llevó a la plaza comercial en su coche. En el camino, habló sin parar de cosas triviales, manteniéndome entretenida, estableciendo esa falsa intimidad. Caminamos por las tiendas durante horas. Me hizo probarme ropa que sabía que yo jamás compraría. Me enseñó zapatos caros, me trajo de un lado a otro hasta que genuinamente me empezaron a doler los pies. Cansada, suegrita, preguntó con esa falsa preocupación cuando me vio sentada en una banca del centro comercial. Un poco, sí. Ya no tengo la energía de antes. Dejé que mi voz sonara débil, frágil, dejándole creer que su plan estaba funcionando. Pobrecita. Vámonos a la casa para que descanse. Me tomó del brazo con esa delicadeza condescendiente que se usa con los ancianos y caminamos despacio hacia el estacionamiento. En el coche, mientras manejaba de regreso, Jimena empezó su verdadero trabajo. ¿Sabe? He estado pensando en lo que nos dijo ayer sobre la herencia de su hermano. Sí. Me hice la distraída, mirando por la ventana. Es una gran responsabilidad manejar tanto dinero a su edad. ¿No le da un poco de miedo? Digo, con tanto estafador que hay allá afuera, tanta gente mala que se aprovecha de las personas mayores. Su voz destilaba una falsa preocupación. No lo había pensado. Dejé que un toque de ansiedad tiñera mi voz. ¿Crees que alguien intente robarme? Es posible, suegrita. Por eso creo que sería buena idea que dejara que Mateo la ayude. Él es joven. Le entiende a estas cosas modernas. Sabe cómo proteger el dinero. Y sobre todo, es su hijo. Usted puede confiar ciegamente en él. Las palabras salieron de su boca con tanta convicción que, por un momento, me pregunté si realmente se creía lo que estaba diciendo. Si había racionalizado tanto su traición que genuinamente pensaba que estaban haciendo lo correcto. Supongo que tienes razón. Suspiré, como si lo estuviera considerando seriamente. Es solo que me da un poco de miedo firmar papeles que no entiendo bien. Por eso tiene que confiar en su familia, suegrita. Nosotros jamás le haríamos daño. La queremos mucho. Me tomó la mano mientras manejaba, y el contacto de su piel contra la mía me dio náuseas. Esas mismas manos que me sostenían con falso cariño habían estado planeando mi exilio a un asilo barato. Me quedé mirando por la ventana del coche mientras ella seguía hablando, intentando convencerme con palabras dulces y mentiras bien ensayadas. Las calles pasaban rápido. Las mismas calles que yo había transitado miles de veces durante décadas, yendo y viniendo de trabajos agotadores, siempre pensando en darle a mi hijo un futuro mejor. Y ahora, ese hijo me veía como un estorbo, como algo desechable. Cuando llegamos a la casa, Mateo estaba esperando en la sala con los mismos documentos del día anterior, pero esta vez había traído a un notario a domicilio, un hombre bajito con un maletín que se presentó como el licenciado Fuentes. Mamá, qué bueno que llegan. Mira, el licenciado Fuentes vino para que hagamos oficial lo del poder notarial hoy mismo. Así ya no te tienes que preocupar de nada. Mateo sonaba emocionado, urgente. El licenciado Fuentes era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de armazón de alambre y un traje café que había visto días mejores. Tenía esa expresión neutral de alguien que ha notariado miles de documentos sin importarle realmente el contenido de ninguno. Abrió su maletín y sacó un sello oficial, tinta y varias hojas adicionales. Buenas tardes, señora. Me tendió la mano con cortesía profesional. Su hijo me contrató para venir a certificar unos documentos. Es un trámite rápido. No nos tomará ni 10 minutos. Qué amable de su parte venir hasta acá. Le di la mano y me senté en mi mecedora favorita, actuando como la viejita cansada que acaba de llegar de un día agotador de compras. ¿Puedo ver los documentos primero? Mateo se tensó visiblemente. Mamá,
Son los mismos que te enseñé ayer. El licenciado tiene prisa. Tiene otros clientes esperando. No hay prisa. El licenciado Fuentes me pasó los documentos con una sonrisa profesional. La señora tiene todo el derecho de revisar lo que va a firmar. De hecho, es mi obligación asegurarme de que lo entiende por completo. Vi a Mateo apretar los puños. Su plan se estaba complicando. Tomé los papeles y empecé a leerlos despacio. Muy despacio. Pasando el dedo por cada línea, como si necesitara ayuda para seguir el texto. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Aquí dice que mi hijo tendría control total sobre todas mis cuentas bancarias, dije después de un momento, señalando una cláusula específica. Es correcto, señora. Es un poder notarial general, asintió el licenciado. ¿Y podría vender mi casa sin consultarme? Técnicamente, sí, si el documento se firma tal como está redactado. El notario mantuvo su tono neutral, pero vi un destello de algo en sus ojos. Tal vez incomodidad. Tal vez sospecha. Ya veo. Seguí leyendo. ¿Y las decisiones médicas? Podría decidir internarme en algún lado si él quisiera. Mamá, por favor. Mateo intervino con voz tensa. Estás malinterpretando todo. Esto es solo para ayudarte, para hacerte la vida más fácil. Solo quiero entender, mijo. Lo miré con esos ojos de madre inocente que él conocía tan bien. Es que tu padre siempre me enseñó a ser cuidadosa con estos temas. Jimena se movió incómoda en el sofá. El licenciado Fuentes nos observaba a todos con creciente interés profesional. La tensión en el cuarto era palpable. Seguí leyendo cada palabra, cada cláusula, cada letra chiquita. Me tomé mi tiempo. Hice preguntas. Pedí aclaraciones. Vi a Mateo desesperarse cada vez más. A Jimena mordiéndose el labio inferior hasta casi sacarse sangre. Al notario empezando a darse cuenta de que algo no cuadraba en esta situación. Finalmente, después de casi 30 minutos de revisión meticulosa, cerré el folder y se lo devolví a Mateo. No voy a firmar esto hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se quedó congelado con el folder en las manos, su cara pasando por un espectro de emociones, confusión, frustración, rabia contenida. ¿Qué? ¿Por qué no? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Porque quiero que mi propio abogado lo revise primero. Te lo dije ayer, mijo. No es desconfianza, es prudencia. Mantuve un tono suave, razonable, completamente en calma. Pero, mamá, el licenciado ya está aquí. Ya pagué por su tiempo. Mateo estaba perdiendo la compostura. Y yo le pagaré también por la molestia de haber venido sin resultado. Saqué mi cartera y extraje varios billetes. ¿Cuáles son sus honorarios, licenciado? El notario miró los billetes, luego a Mateo, luego a mí. Algo en su expresión cambió. Son 1,000 pesos, señora. Pero el joven ya me pagó por adelantado. Entonces tomé esto como una compensación adicional por hacerlo dar la vuelta en vano. Le entregué 1,500 pesos. El hombre los tomó, guardó sus cosas en el maletín y se despidió con una cortesía profesional que no incluía promesas de regresar. Cuando la puerta se cerró detrás del licenciado Fuentes, la atmósfera en la sala cambió radicalmente. Mateo dejó caer el folder sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. Jimena se cruzó de brazos. Ambos me miraban con una hostilidad que ya ni siquiera intentaban ocultar del todo. No entiendo por qué te estás poniendo tan difícil con esto. Mateo caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Literalmente solo estoy intentando ayudarte. Y te lo agradezco, mijo, pero necesito tiempo para pensarlo bien. Me levanté de la silla con un quejido exagerado. Ahora, si me disculpan, estoy agotada. Me voy a recostar un rato. Subí a mi cuarto, dejándolos abajo con su frustración. Me acosté en la cama, pero no para descansar, sino para pensar. El momento había llegado. Ya no podía prolongar esta farsa.
Cada día que pasaba en esta casa, fingiendo normalidad con estas dos personas que planeaban destruirme, me enfermaba el alma un poco más. Desde mi cuarto, podía escuchar sus voces subiendo de tono en una discusión. Ya no intentaban bajar el volumen. Probablemente pensaban que yo estaba tan cansada que me había quedado dormida de inmediato. Te dije que teníamos que presionarla más. La voz de Jimena traspasaba las paredes. Ahora está sospechando algo. Vi cómo nos miró. No está sospechando nada. Solo es necia, como siempre ha sido. Mateo sonaba frustrado, derrotado. Pero eventualmente va a firmar. No le queda de otra. ¿Y qué pasa si nunca firma? ¿Qué pasa si el maldito notario ese le dijo algo que la puso en alerta? Jimena estaba entrando en pánico. Entonces pasamos al plan B. La declaramos mentalmente incompetente. Ya te lo expliqué. Pero la voz de Mateo no sonaba tan segura como antes. Me senté en la cama y saqué mi celular. Llamé a Sara, la agente de bienes raíces. Ya tenemos ofertas por la casa, doña Leonor. Justo le iba a llamar. Tenemos 3 excelentes ofertas. La más alta es por $335,000. Una pareja joven que está dispuesta a cerrar el trato en 2 semanas y acepta la propiedad tal como está. Su voz sonaba emocionada. Acepto. Prepare todos los documentos. Mi voz fue firme. Decidida. Perfecto. ¿Quiere que coordinemos un día para que la pareja vea la propiedad? No es necesario. Ya la vieron en las fotos y el video que les mandó, ¿correcto? Sí. Pero normalmente los compradores quieren verla en persona antes. Dígales que tengo que vender rápido por motivos personales. Si están dispuestos a cerrar sin más visitas, les bajo $5,000. 330,000. Trato cerrado en 10 días. Estaba dispuesta a perder un poco de dinero a cambio de velocidad. Sara hizo una pausa. Déjeme contactarlos. La llamo en 1 hora. 40 minutos después, mi teléfono sonó. Aceptaron. Quieren cerrar en 10 días si es posible. Tienen el efectivo listo. Perfecto. Proceda con todo. Colgué y me quedé mirando el techo de mi cuarto. 10 días. En 10 días, esta casa ya no sería mía, pero tampoco sería de ellos. Nunca sería de ellos. También llamé a mi abogado, el mismo que había manejado la herencia de Arturo. Necesito que prepare una carta formal para mi hijo, informándole que tiene 30 días para desocupar la propiedad una vez que se finalice la venta. ¿Está segura de esto, doña Leonor? Su voz tenía un tono de preocupación paternal. Completamente segura. Y también necesito que esté presente cuando se lo comunique. Quiero todo documentado legalmente. Entendido. Prepararé todo. Los días siguientes fueron un ejercicio de control absoluto. Mateo intentó varias veces más que firmara el poder notarial, cada vez con argumentos diferentes, que el abogado había encontrado problemas con la herencia que requerían acción inmediata, que había una oportunidad de inversión que no podíamos dejar pasar, que el banco estaba haciendo preguntas sobre el dinero de Arturo. Todo mentiras. Y yo dejaba que cayeran sin efecto. Ya te dije que lo voy a revisar con mi abogado, mijo. Ten paciencia. Y cada vez que lo decía, veía su frustración crecer un poco más. Jimena cambió de táctica. Se volvió aún más dulce, más atenta, cocinando mis comidas favoritas, ofreciéndose a ayudarme con todo. Suegrita, déjeme llevarla al banco mañana. Podemos revisar sus cuentas juntas, organizar todo. Sería divertido. Un día de chicas. Rechazaba cada oferta con amabilidad. Y veía cómo, detrás de su sonrisa, crecía el resentimiento. Empaqué mis cosas en secreto. Solo lo esencial, ropa, documentos importantes, algunas fotografías de cuando Mateo era niño y todavía me amaba genuinamente. Dejé todo lo demás. Los muebles, los adornos de porcelana que tanto despreciaban, las carpetitas tejidas a gancho. Que hicieran lo que quisieran con todo eso. Ya no lo necesitaba.
llegó el día 9. Mañana sería el cierre de la venta de la casa. Esta noche sería mi última noche durmiendo aquí. Y había decidido que esta noche, también, sería la noche en que les diría todo. Me senté frente al espejo de mi cuarto y me miré. De verdad, por primera vez en años. Ahí estaba Leonor, de 68 años, con arrugas que contaban historias de sufrimiento y sacrificio. El cabello gris, que alguna vez fue negro azabache, las manos ásperas y marcadas por décadas de trabajo duro. Pero en mis ojos, vi algo nuevo. Fiereza. Determinación. Poder. Me puse mi vestido verde oscuro, el que guardaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme digna para este momento. Quería que recordaran esta imagen de mí. No como la víctima que planeaban crear, sino como la mujer fuerte que siempre fui, pero que ellos nunca supieron apreciar. Bajé las escaleras a las 7 de la noche. Mateo y Jimena estaban en la sala viendo la televisión, como siempre. Cuando me vieron entrar, arreglada, me miraron con sorpresa. ¿Vas a salir, mamá?, preguntó Mateo. No. Vamos a cenar, los tres juntos, esta noche. Tengo algo importante que decirles. Mi voz tenía una cualidad que no habían escuchado antes. Autoridad. Control. Yo misma preparé la cena esa noche. No fue nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate y ensalada, pero lo hice con las manos más firmes que había tenido en semanas. Puse la mesa con cuidado, usando el mantel color crema que reservaba para las ocasiones especiales. Los platos buenos que casi nunca sacaba. Las copas de vino que fueron un regalo de bodas hace casi 40 años. Todo tenía que ser perfecto para este momento. Mateo y Jimena se sentaron a la mesa con expresiones de confusión. No era normal que yo hiciera todo esto en un día cualquiera de la semana. Me miraban con esa mezcla de curiosidad y sospecha, intentando descifrar qué estaba pasando. Esto se ve muy elegante, mamá. Mateo intentó sonar casual, pero detecté la tensión en su voz. ¿Hay alguna ocasión especial? Sí, la hay. Serví la pasta en cada plato con movimientos deliberados y tranquilos. Hoy es un día muy importante. El día en que varias cosas llegan a su fin. Jimena y Mateo intercambiaron miradas. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Me senté en mi lugar, en la cabecera de la mesa, la posición que siempre había ocupado en esta casa. Crucé las manos sobre el regazo y los miré directamente a los ojos. Primero a uno, luego a la otra. El silencio se alargó durante varios segundos. Dejé que la tensión creciera. Dejé que se sintieran incómodos. Hace exactamente 11 días, empecé con una voz clara y controlada, llegué a esta casa después de recibir la noticia más maravillosa de mi vida. Mi hermano Arturo me había dejado una herencia. No los $80,000 que les mencioné. Hice una pausa y vi cómo se inclinaban hacia adelante, atentos. Sino $850,000 en efectivo, más un rancho entero de 200 hectáreas. El impacto en sus caras fue instantáneo. Literalmente se les cayó la mandíbula. A Jimena se le soltó el tenedor que había levantado. Mateo se quedó congelado a mitad de un movimiento. Vine corriendo a casa ese día, continué sin apartar la mirada, emocionada como una niña chiquita, imaginando la alegría en sus caras cuando se los contara. Pensando en todo lo que podríamos hacer juntos con ese dinero, en cómo por fin podría ayudarlos de manera significativa después de años de batallar. Mi voz se mantenía pareja, sin emoción, solo relatando los hechos. Pero cuando llegué a la puerta de esta casa, escuché voces que salían por la ventana abierta. Sus voces. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Mateo abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. No. Ahora es mi turno de hablar. Ustedes ya tuvieron suficiente tiempo. El tono de mi voz era de acero. Los escuché planeando cómo meterme en un asilo por $2,000 al mes. Los escuché discutiendo cómo quedarse con el cheque de mi seguro social. Escuché a Jimena llamarme, vieja cucaracha.
Decir que mi olor a naftalina le daba náuseas. Que estaba harta de fingir que le importaba. Jimena se puso blanca como el papel. Suegra, yo. Escuché a mi hijo. Aquí mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse. Al hijo que llevé en mi vientre, al que amamanté, por el que sacrifiqué todo, decir que sería más fácil si yo me enfermaba pronto. Que ya había vivido mi vida. Que no gastaría dinero en tratamientos para mí, porque no valía la pena. Mamá, eso no es. Mateo intentó interrumpir, con la cara ahora roja de vergüenza y pánico. Silencio. Mi voz retumbó en el comedor con una autoridad que jamás había usado. Escuché cada palabra de su plan para robarme esta casa usando un poder notarial fraudulento. Escuché cómo planeaban venderla a mis espaldas y quedarse con el dinero. Escuché cómo me llamaron estúpida. Coda. Un peso muerto. Cada palabra salió de mi boca como una bala. Y decidí, en ese momento, que la Leonor ingenua, la madre abnegada que lo perdona todo, había muerto. En su lugar, nació alguien nueva. Alguien que, por fin, iba a pensar en sí misma primero. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento para recuperar la compostura. Cuando me di la vuelta, mis ojos estaban secos, pero brillaban con determinación. Estos últimos días han sido muy productivos para mí. Empecé a caminar lentamente alrededor de la mesa, como un abogado presentando pruebas ante un jurado. Contraté al mejor asesor financiero de la ciudad. Invertí los $850,000 de una forma que me genera aproximadamente $4,500 al mes en ingresos pasivos. Cambié mi testamento ante un notario público certificado. Mi hijo Mateo queda completamente desheredado. Todo mi patrimonio irá a una fundación que ayuda a madres solteras en situación vulnerable. Mujeres como la que yo fui alguna vez. Mateo se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Puedo, y lo hice. Ya está firmado, sellado y registrado legalmente. Mi voz no tembló. También contraté a una agente de bienes raíces. Esta casa, la casa que planeaban robarme, se vendió hace 3 días. El cierre de la venta es mañana a las 10 de la mañana, por $330,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver sus cerebros procesando la información, calculando, entrando en pánico. 330,000, susurró Jimena, haciendo la matemática mental de todo lo que acababan de perder. Así es. Y antes de que pregunten, no verán ni un solo centavo de ese dinero tampoco. Saqué un sobre de mi bolsillo y lo dejé caer sobre la mesa. Este es un aviso legal de desalojo. Tienen exactamente 30 días, a partir de mañana, para sacar todas sus pertenencias y encontrar otro lugar donde vivir. Pero no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero, gritó Mateo. Y la desesperación en su voz era real. ¡Qué interesante! Me crucé de brazos. Porque yo tampoco tenía dinero cuando me quedé viuda a los 30 años con un niño de 4. Y de alguna forma, sobreviví. Trabajé en 3 empleos simultáneos. Dormí 4 horas cada noche durante años. Me rompí literalmente la espalda para que tú tuvieras comida, educación, oportunidades. Mi voz subió de volumen. Y lo hice sola. Sin quejarme. Sin planear traicionar a nadie. Sin pensar en arrumbar a mi hijo en un asilo cuando se volvió inconveniente. Mamá, por favor. Mateo se acercó con las manos extendidas, y por primera vez en días, vi lágrimas reales en sus ojos. Sé que cometí un error terrible. Sé que lo que dijimos fue imperdonable, pero no planeábamos hacerlo de verdad. Solo nos estábamos desahogando, frustrados. Ya sabes cómo es cuando la gente está bajo estrés por el dinero. Un error. Me reí, y el sonido salió amargo, seco. Un error es olvidar comprar leche en el súper. Lo que ustedes dos hicieron fue planear meticulosamente cómo defraudarme, robarme y abandonarme. Trajiste a un notario a esta casa para hacerme firmar documentos fraudulentos.
Jimena me llevó de compras con el propósito específico de agotarme para que estuviera demasiado cansada para pensar con claridad. Eso no es un error, mijo. Eso es malicia premeditada. Jimena se levantó también, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Por favor, doña Leonor. Sé que fui horrible. Sé que no merezco su perdón, pero no nos haga esto. Somos familia. Familia. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. La familia no planea encerrar a sus seres queridos en asilos baratos para quedarse con un cheque de 1.200. La familia no llama, cucaracha, a la persona que les dio un techo cuando no tenían nada. La familia no calcula cuánto vas a tardar en morirte para poder quedarse con tus cosas. Me acerqué a Mateo hasta quedar a unos centímetros de su cara. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor genuino cuando era niño. Te di todo. Absolutamente todo. Mi juventud, mi salud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi tiempo, mi amor. Y lo tomaste como si fuera tu derecho. Como si yo te debiera todo eso simplemente por haber nacido. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Nunca aprendiste el valor del sacrificio, porque nunca tuviste que sacrificar nada. Te di todo tan fácil que pensaste que así funcionaba el mundo. Que la gente simplemente te da cosas sin siquiera esperar respeto a cambio. Lo siento. Mateo estaba llorando abiertamente ahora. Lo siento mucho, mamá. Tienes razón en todo. Fui un hijo horrible, un ser humano horrible. Pero dame una oportunidad para arreglarlo, por favor. No hay nada que arreglar. Mi voz fue final, definitiva. Ya está hecho. Mañana firmo los papeles de la venta. Pasado mañana me mudo al rancho de mi hermano. Ya contraté trabajadores para restaurarlo. Ya hablé con los vecinos del pueblo cercano. Voy a vivir el resto de mi vida en paz, rodeada de naturaleza, con suficiente dinero para no volver a preocuparme jamás. Voy a tener la vida que merecía tener hace décadas. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras hacia mi cuarto. Sus voces me siguieron, suplicando, llorando, pero ya no me importaba. Llegué a mi cuarto y le puse seguro a la puerta. A la mañana siguiente, me desperté a las 6. Bajé con mi maleta ya hecha. Ellos seguían dormidos, exhaustos por la noche de llanto y drama. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa del comedor, junto con el aviso de desalojo y una nota final que simplemente decía: aprendan a valorar a las personas antes de perderlas. Salí de esa casa por última vez, sintiendo el peso de décadas de sacrificio levantarse por fin de mis hombros. El sol de la mañana me recibió con una calidez que no había sentido en años. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire fresco y limpio. Manejé hacia mi nueva vida con una sonrisa en los labios. Una sonrisa de libertad, de justicia, de renacimiento. A mis 68 años, por primera vez en mi existencia, iba a vivir para mí misma. Y se sentía glorioso.